Entre mis adornos navideños por decorar tengo este arbolito que el año pasado creo que fue, os hice su hermano mayor. Pues este año vamos a decorar a este pequeñín. Si queréis ver cómo lo hago, ¡vamos allá! Pues vamos a empezar a decorar este arbolito. Yo le quiero dar un aspecto rústico, así que lo primero que voy a hacer va a ser teñir con mi tinte para madera casero. Ya os dejaré por aquí arriba el vídeo donde lo hice. Y le voy a teñir toda la parte de fuera con este tinte, utilizando un pincel que no sea vuestro mejor pincel. Y ya sabéis que este tinte, bueno, si no lo sabéis os lo digo, lo hicimos utilizando lana de acero y vinagre y no deja el color nada más echarlo, hay que esperar a que reaccione con la madera. Si no tenéis este tinte, aunque ya os digo que es casero y es muy sencillo de hacer, podéis emplear un tinte para madera. A mí me gustan más los que son al agua, la verdad. Los hay también al disolvente, pero me gustan más los que son al agua. Entonces podéis usar cualquier otro tinte para madera del color que os guste, o también podéis utilizar pintura acrílica al agua disuelta con bastante agua, o sea diluida con bastante agua, y hacer así una aguada para pintar la madera. Entonces no se tiñe exactamente, se pinta, pero bueno, el resultado es parecido. Yo lo estoy haciendo con la madera sin lijar ni nada, porque luego una vez teñido y seco lo lijaré. Si estás por aquí, todavía no te has suscrito, hazlo ya, solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Bueno, ya veis que se va oscureciendo, pero va a coger incluso un poquito más de color. Siempre le podéis dar más de una capa si queréis. Voy a esperar a que se seque y luego continuamos. Ya se ha secado mi tinte y ahora lo que voy a hacer va a ser pintar este fondo de aquí. Voy a utilizar este color azul bebé, un color azul cielo, el que os apetezca. Y con este color de momento voy a pintar todo el fondo. Le daré dos manos porque ese tinte que se me ha colado por ahí es bastante oscuro y creo que con la primera mano no se me va a cubrir. Entonces le voy a dar esta capa y cuando le esté dando la segunda, que le quiero dar algún efecto más, venimos y lo pinto con vosotros. Y ahora con este pincel, que como habéis visto lo he usado para llegar a las esquinas, sin limpiarlo ni nada, voy a utilizar un poquito de blanco para hacer unas nubes, sin dejar que se seque el fondo para que se entremezcle un poco más los colores. Voy a hacer así un poco para simular unas nubes en el cielo. Y con ese blanco que me ha sobrado, lo que voy a hacer va a ser un pincel seco por fuera. Con un pincel de cerdas duras descargo el sobrante de la pintura y por aquí por fuera pues le voy a hacer un pincel seco por fuera de mi arbolito, pues para darle un poco de luz y un poco de textura. Descargar muy bien el pincel, porque más vale darle a poquito si se hace falta volverle a dar, que no pasaros. Aunque bueno, si os pasáis pues con la toallita podéis quitar un poco, pero solo hasta cierto punto.
así, solo por la copa, por el tronco no. Y bueno, no sé si veis que he pintado también el fondo del tronco de color marrón. Vamos a dejar que esto seque y luego seguimos. Ya se ha secado mi arbolito y de hecho luego lo he barnizado. Lo que pasa es que lo he barnizado con barniz mate y entonces no se nota. Pero ya lo he barnizado porque ahora le voy a poner cosas y esas cosas no las voy a poder barnizar. Tengo aquí estos arbolitos que compré, realmente no me acuerdo dónde porque los tengo desde hace un montón. Tengo este muñeco de nieve, este sí que lo sé, que venía con este kit que compré el año pasado en el Teddy, de cositas navideñas así muy monas, y este es el que voy a usar. Y entonces aquí lo que voy a hacer va a ser poner mis arbolitos y mi muñeco de nieve, y luego el suelo lo voy a recubrir con nieve de esta de nieve artificial. Hay recetas para que hagáis la nieve artificial si no tenéis. Yo tengo esta, que la verdad la tengo desde hace 3 años y todavía no se ha secado. Así que, bueno, pues eso, voy a coger una espátula y voy a colocar, pues eso, mi nieve, mis arbolitos, aquí en la parte de abajo. Lo podéis pegar con cola blanca, o si queréis que sea más rápido, pues lo podéis pegar con silicona caliente, con lo que queráis, ¿vale? Y ahora voy a intentar pues cubrir todo el suelo del diorama este que estoy haciendo con la nieve, para que no se vean tampoco demasiado las bases de los arbolitos y quede pues bonito. Voy ahora a darle así un poco de relieve porque no me gusta que esté tan... Aunque la nieve suele estar bastante así, pero no quiero que esté tan planita. Y le voy a colocar, que me queda un poco de nieve por aquí, por fuera del arbolito. Y bueno, como es una decoración de Navidad, queda darle el punto brilli. Lo podríais dejar así perfectamente, pero yo tengo esta pegamento de purpurina que compré en un bazar y lo voy a emplear, si no me cargo nada. Voy a hacerle por aquí alrededor una especie de cadena o lo que sea, o como queráis llamarlo, para darle un poco de brilli. Bueno, yo lo tenía, ya os digo que lo compré en un bazar y no me está gustando demasiado porque no sale muy regular el brilli. Mirad que en esta parte de aquí abajo tiene muy poco, pero bueno, vamos a dejar secar. Voy a poner un poquito más aquí, que está un poco más estrecho. Vamos a dejarlo secar y os enseño cómo queda. Bueno, y así ha quedado al final nuestro arbolito. Os lo voy a enseñar así, que se vea mejor, con esas nubes al fondo
y este pequeño paisaje nevado, así tipo diorama. Mirad cómo ha quedado el brilli del pegamento. Bueno, para darle algún toque, alguna cosa vale, pero tampoco es una maravilla. Pero el resto sí me encanta, cómo ha quedado con su nieve en los bordes y el diorama. ¿Qué? ¿Os animáis a hacer el vuestro? Nos vemos pronto, ideadores.